El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica le da la bienvenida a nuestras charlas semanales, organizadas por la Junta Directiva de nuestra institución, en conjunto con la Comisión de Educación. Síganos semana a semana por nuestra web y nuestra página de Facebook. Además, puede buscar nuestro canal de YouTube y suscribirse. Les recordamos que en caso de emergencia debemos dirigirnos a las zonas señaladas con rótulo color verde ubicadas a un costado del auditorio. Tendremos el refrigerio a finalizar la charla en el salón principal. Les recuerdo guardar el tiquete que les dieron al inicio para poder hacer el retiro del mismo. La evaluación, igualmente que las charlas anteriores, será en línea. Al finalizar la charla le vamos a enviar el link al correo electrónico para que nos ayuden a mejorar nuestro servicio. Damos la bienvenida al expositor, el licenciado Luis Enrique Roté Paniagua, al licenciado Marcos Segura Valverde, miembro de la Comisión de Educación, a los miembros de la Junta Directiva de nuestra institución, personal de apoyo y asistentes que nos acompañan esta tarde. Ahora escucharemos las palabras del señor el licenciado Marcos Segura en representación de la Comisión de Educación. Buenas tardes a todos. Como la señorita dijo, mi nombre es Marcos Segura, represento la Comisión de Educación y en nombre de la Junta Directiva de la Comisión de Educación le queremos dar la más cordial bienvenida a esta charla gratuita. En aras de aportar un granito de arena a la capacitación constante de nuestros colegiados, es que la Comisión de Educación en este periodo nos hemos esforzado en dar este tipo de charlas gratuitas para darle un pequeño retorno a la inversión de sus colegiaturas. Finalmente, le queremos invitar a las charlas gratuitas de este mes de febrero, que empezaremos con el señor don Luis Enrique, con la responsabilidad de contable en el fraude fiscal. De hoy en 8 también tendremos, para el 13 de febrero, consolidación de estados financieros. De hoy en 15, análisis y alcance de la factura electrónica, donde este servidor estaré en la mejor disposición de estar presente de hoy 15 a esta charla importante de la factura electrónica. Y cerraremos el 27 de febrero con otra importante charla en materia fiscal, el uso de la herramienta informática del Centro Electrónico del Digesto Tributario. Esta charla es importante porque nos va a permitir a buscar en una herramienta que tiene Hacienda directamente cómo buscar jurisprudencia tributaria, resoluciones, oficios, fallos del tribunal y demás. Y eso no es todo. En marzo también van a venir otras charlas gratuitas. Entonces esperemos que ustedes nos acompañen como lo están haciendo hoy. Entonces agradecer su participación a esta charla y las futuras charlas. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Marcos. En relación a lo que él acaba de explicar de las charlas que tendremos en el mes de febrero, a partir de hoy mismo ya pueden hacer la inscripción, entonces pueden ingresar a la página de nosotros www.contador.co.cr y en inscripción a charlas gratuitas, ahí encontrarán los nombres de las charlas que vamos a tener este mes. Antes de dar inicio a la charla, quisiera hacer una pequeña sinopsis del currículum del licenciado Roté. Es máster en asesoría fiscal de las empresas por la ULACIT, licenciado en administración de empresas por la UNED, contador público autorizado y licenciado en Derecho con especialización en tributación de la ULACIT. Posgrado especialista en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Durante 15 años ha trabajado en labores relacionadas con auditoría interna y externa, asesoría de impuestos, incentivos fiscales en zonas francas y otros, y cumplimiento fiscal, tanto en el sector privado como en el sector público. Con ustedes el licenciado Luis Enrique Roté. Muy buenas noches. Un placer estar aquí con todos ustedes. La verdad es que pues estar con los colegas uno se siente muy bien y pues
de antemano espero que la charla les sirva de mucho provecho. Se han suscitado muchos cambios en los últimos 20 años que he estado yo participando como contador y como asesor fiscal, de un Estado completamente basado en conceptos territoriales. Pues en los últimos tiempos pues se ha venido desarrollando y ya mucha gente hoy en día pues hablan de fiscalía internacional, convenios de doble imposición, tributación internacional, y eso el contable de hoy en día pues tiene que tener todos esos conocimientos. Tanto es así que cuando estaba estudiando contaduría sentí la necesidad de especializarme más en los temas fiscales legales y nos metimos a estudiar también Derecho. Es muy interesante la combinación de las dos materias o las dos profesiones. Nos da un mundo distinto. A veces el contable le interesa más el concepto, la eficiencia y la eficacia, como buenos administradores también, y al abogado a veces le interesa más la justicia y un poquito ser más lentos, porque la justicia es primero que la eficiencia y la eficacia. Y en materia fiscal, pues esa es la gran discusión hoy en día, de ser eficientes y eficaces y lograr aprovechar todo lo que está en nuestro entorno, buscando esas famosas economías de opción. Bueno, para empezar el tema, la responsabilidad del contador en el fraude fiscal, pues es ya para hablar un poco más e ir profundizando. Como les venía comentando, parte de lo que es el fraude fiscal o el combate fraude fiscal pues aúna o extiende hacia una adecuada, hacia un adecuado estudio de lo que es específicamente el derecho interno, y viendo y verificando lo que es la normativa interna de los últimos tiempos. De antemano podemos ver que el fraude fiscal es una lacra social, donde principalmente unos pocos se favorecen utilizando esos mecanismos o esos huecos que tiene la norma fiscal, y va en detrimento de todas las mayorías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos consiguiendo los objetivos generales, que es el bienestar general, el bienestar social, donde podemos invertir más en escuelas, en colegios, en educación, donde tengamos nuestros hijos que tengan un porvenir próspero. Y pues hay un poco de personas que, viendo esos huecos que tiene la misma ley, pues aprovechan esos elementos para poder disminuir las cuantías o determinaciones tributarias. Esa es la gran discusión, hasta dónde llega esa lacra social que nos puede afectar a todos, y esa es la gran discusión hoy en día de cómo podemos evitarla y cómo podemos ver de qué forma se logra disminuir. Es ahí donde pues el contable tiene una función sumamente importante. Primeramente, pues el fraude fiscal nace de una situación enteramente legal, y es ahí donde pues el mismo legislador, que es el que tenemos en la Asamblea Legislativa, pues determina cuáles son las principales prioridades de nuestra nación, y entre esos está, lógicamente, las prioridades de tipo fiscal. Bueno, pero volviendo al punto, bueno, no critiquemos tampoco tanto, habría que ver también las empresas, qué es lo que está sucediendo con las empresas. Las empresas constantemente vemos que viven en un mundo globalizado, donde existen pues grandes competencias de cómo maximizar sus mismos recursos. Las mismas personas, digamos, las mismas empresas están buscando cómo captar también a ese consumidor y cómo maximizar, porque si lo vemos en términos económicos, pues los recursos son escasos, ¿verdad? Si lo vemos en términos administrativos y en términos económicos, pues tenemos que ver cómo utilizamos mejor esos recursos. Pero ¿qué pasa ahí? Bueno, esa es la gran autonomía que existe de las grandes empresas para poder apoyarse, y entre esas estrategias o entre esos elementos tenemos también lo que es la parte del ahorro fiscal. Y el ahorro fiscal, pues la empresa trata también de maximizarlo, buscando, bueno, tanto que critique ese elemento inicialmente, esos vacíos que tiene la misma ley,
claro, buscando los elementos claros, más adelante pues vamos a ir viendo la diferencia entre lo que es una economía de opción, una elusión y una evasión fiscal, para poder aprovechar esos elementos que están en la ley y poder maximizar esos recursos. Bueno, algunos criticarán efectivamente de que dicen, oye sí, pero ¿por qué están haciendo eso con el fin de no pagar impuestos? Bueno, si la norma también me lo permite, que yo pueda maximizar esa utilización de esos recursos y veo algo en la ley que me lo permite, ¿por qué no puedo hacerlo? Además que existe una gran autonomía de la voluntad, donde yo debo competir con el resto y debo ver cómo salgo adelante. Entonces ya vemos que hay una gran dicotomía. La gran dicotomía de sí, efectivamente tenemos que cumplir con los fines públicos, hay que ahorrar, hay que generar el bienestar general, pero efectivamente las empresas compiten y compiten por recursos. Entonces llega ahí la situación, de definir, bueno, hasta dónde puedo gastar, hasta dónde puedo utilizar esos escudos y hasta dónde me lo permite la ley. Algunos dirán, es poco ético, no sé, la ética ahí cómo entrará, muchos dicen que hacen lo correcto y otros dicen que no, que lo más importante es cumplir con todo lo que es el bienestar general, el bienestar social. Pero ¿hasta dónde? Porque sabemos que hay una empresa que tal vez paga menos impuestos, tal vez legalmente, vamos a ver ese tema más adelante, y resulta que hay otra empresa que no. Entonces ella es un factor competitivo que juega a nivel interno y a nivel internacional también. Las grandes corporaciones están buscando los mejores lugares para poder llevar sus capitales y buscar también los incentivos fiscales. Bueno, vemos ahí lo que pasa en Costa Rica, que nosotros somos grandes captores de inversión internacional por medio de la zona franca, que damos una serie de incentivos de esas grandes transnacionales para poder rebajar impuestos aquí y generamos empleo. Entonces hay un costo también de oportunidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿será eso fraude fiscal o no? ¿Será que eso está dentro de la perspectiva nacional? Pero vuelvo a insistir, hay un mundo globalizado donde todo el mundo compite con traer esos capitales a los países y desarrollarlos de una otra forma. Nuestro país compite con un montón de estados a nivel internacional y es ahí donde está el gran tema, ¿verdad? Bueno, ustedes han visto, ya hemos hablado de temas también nacionales y temas un poquito también internacionales. Recientemente, hace ya más de un año, se aprobó la ley de lucha contra el fraude, mejora contra el fraude fiscal. Fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Muchos dicen que, bueno, qué situación ha mejorado en relación con esta ley. Vienen ciertos cambios importantes en cuanto, ya vieron ustedes cuenta, que crearon un registro de accionistas, crearon recientemente, bueno, hubo modificaciones también años atrás en cuanto a lo que eran las acciones también que estaban al portador, ya son directamente nominativas, ya sabemos quién es el dueño de las acciones. O sea, todas esas situaciones vienen por situaciones de presiones a nivel internacional, donde Costa Rica pues no ha escapado de esa gran persecución que existe con respecto a los fraudes o los países de baja tributación. Costa Rica pues ha sido sometido a esas presiones y es ahí donde también el contador juega importante a la hora de definir todos esos aspectos, ¿verdad? Ok, ya hablamos un poco de esto, fraude tributario, examinar lo que son las economías de opción, la elusión y la evasión fiscal. Vamos a ver, tal vez ahí el aspecto de fondo es ver si las leyes de nuestro país cumplimos con esos elementos, ¿verdad? ¿Cómo podemos buscar las alternativas de cómo eliminar la evasión fiscal? ¿Cómo nuestro legislador está trabajando en todos esos esquemas, ¿verdad? Digamos, buscando medidas antiparaíso o medidas antielusión, antievasión fiscal. En eso creo que estamos todavía en pañales. Falta mucho por desarrollar, ¿verdad? Falta muchos años, mucho trabajo y es ahí donde pues se verá más adelante cómo va ese desarrollo. Pero por presiones internacionales este tema creo que ya se está discutiendo bastante. Ya vamos a ir tocando estos temas más adelante para ir entendiendo.
Ya hablamos del entorno económico, el globalizado, el traslado de beneficios de un territorio a otro que es sumamente importante. Costa Rica maneja un principio de territorialidad, no un principio de renta mundial o renta global. Muchos de los capitales vienen del exterior hacia Costa Rica, hablamos de las zonas francas. Entonces aquí aprovechan por tener un concepto de territorialidad y no de renta global, donde lo que se graba solamente es lo local, no lo que está afuera. Si el tico va al exterior y genera una renta fuera del país, pues no paga nada en Costa Rica. Entonces hay un proyecto donde hablan de un principio de renta reforzada a la hora de reimportar esos capitales directamente a Costa Rica o esos intereses y lógicamente se fueran a gravar. Es importante, sobre todo pues que ahorita vemos Estados Unidos que está volviendo un criterio de territorialidad, pero a nivel internacional, por medio de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, están buscando mecanismos de cómo mejorar todos esos convenios de doble imposición y buscar convenios de información a nivel internacional con el fin de ver quién es el beneficiario efectivo. No sé si ustedes han visto la ley de fraude fiscal, está hablando de esos temas, del beneficiario efectivo, que ya no nos interesa, ya la sociedad anónima siento como que ya no es anónima. Ya sabemos quién está detrás, o vamos a buscar quién está detrás de la sociedad y definir quién es ese beneficiario. Tanto es así que estamos creando el registro de accionistas y eso lo van a reglamentar creo que este año. Vamos a ver cómo nos va con este gobierno que entra, ¿verdad? Pero se pretende en este año como hacen en la ley de lucha contra fraude. Entonces, vemos las administraciones tributarias les resulta muy difícil controlar esas rentas y grabarlas a nivel internacional, y los criterios de residencia es lo que estamos hablando del principio de renta mundial o global. Digamos, el nacional esté donde esté, si genera una renta extraterritorial como sucede con unos países que manejan el criterio de residencia, que manejan como Estados Unidos, pues graban sus rentas y se aplican también deducciones en el país de origen de la inversión o el país de origen del nacional. Pero es un tema importante que en el futuro, creo que ya lo estamos discutiendo, pero más se va a tocar más adelante. Ok, ya para ir entrando más en la parte de lo que es el fraude fiscal, vemos en sí las repercusiones y la disminución de oportunidades que tienen las generaciones presentes y futuras en el contexto jurídico. Siempre considerando también que vamos siempre a decir que el fraude fiscal como tal es la calidad de la ley que yo puedo tener dentro de la misma, a la hora de aprobarla en la Asamblea Legislativa, que me permita mitigar todos esos aspectos. Y es ahí donde pues yo creo que esas oportunidades de las generaciones futuras y presentes y futuras es lo que debemos considerar. Cómo logramos evitar esas ilusiones o esas defraudaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Y volviendo al tema, que es un concepto de criminalidad económica, que es ahí donde más o menos hablamos de que son los famosos delitos de cuello blanco. Fraude fiscal, los delitos de cuello blanco. Vamos a ver, son los delitos muy difíciles de poder llevar en un proceso legal. Son sumamente complejos. ¿Cómo logramos meter a alguien a la cárcel cuando vemos que a veces son personas que tienen un alto nivel educativo, tienen grandes influencias políticas y económicas, saben cómo contratan al mejor contador público y al mejor abogado o al mejor contador privado para poder buscar la forma de cómo disminuir esos impuestos? Y se sabe defender muy bien, sabe todas las materias procesales para poder llevar a cabo, digamos, para que no vaya en el último concepto, último ratio, que se llama ir a la cárcel. Ese tema es sumamente interesante, el concepto del delito de cuello blanco, el delito económico, y entre esos está el fraude fiscal, es muy difícil de llevar a cabo y se logra con muy pocas excepciones. Meter a alguien en la cárcel es sumamente complicado. Por lo mismo que estamos hablando, tienen gran influencia política, saben cómo, tienen una psicología muy distinta al resto. El perfil o el imputado o la persona que está llevando a cabo el acto, en algunos casos desde el punto de vista del perfil criminológico, se identifica como que está por encima de las masas y se cree superior al resto.
y es ahí donde más o menos cómo lograr llegarle a llevar o buscar la forma de cómo introducirlo a la cárcel, y al fin y al cabo siempre logra por medio de convenios, por medio de un convenio pago o por medio de la sanción que se le está determinando, llegar a un arreglo pago con la misma administración. Y al fin y al cabo lo que le interesa en este caso, estamos hablando de la evasión fiscal, que recuperemos la plata para poder financiar los fondos públicos. No es tanto meter a la gente a la cárcel, sino al fisco o la administración tributaria lo que le interesa es eso. Pero es ahí más o menos, ese es el perfil que hay que ir revisando, desde el punto de vista de una persona con ese perfil. Y vemos, por ejemplo, en nuestro país, ya que tratamos este tema, lo que ha sucedido en los últimos 20 años y quizá más tiempo atrás, ¿verdad? Cementazos, vemos problemas ahí de las trochas, vemos problemas de diferente índole en la cual pues, vemos personas que no son procesadas porque tienen todo el capital del mundo y saben cuáles son las debilidades que tiene la norma principalmente. Ok, más o menos había hablando un poco de gente con ciertos doctrinarios a nivel internacional. Dicen, el espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura social, las acciones que su política pueda preparar están escritas en su historia fiscal. Vea qué importante que es esto. Los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad civilizada, dijo Wendell. Por ello, la hacienda pública es un análisis complejo de la relación de personas y Estado. Qué importante, ¿no? Es el precio que pagamos todos por tener una sociedad civilizada. Es muy importante. Actualmente tenemos, por ejemplo, un 6% del PIB en educación. ¿Y cómo pagamos eso, verdad? ¿Dónde conseguimos los ingresos? Nos estamos endeudando cada vez más. No le damos contenido económico tampoco a las leyes. ¿Qué es lo que está haciendo el legislador? Es la gran pregunta que yo hago cuando revisamos esos dos aspectos, ¿verdad? Y otro aspecto interesante, lo que estamos conversando, ¿verdad? Un famoso sacerdote argentino dijo, con respecto al aspecto represivo, la ley condena en constancia y ansia a quien roba una gallina, ¿verdad? De una estancia, pero se vuelve floja, flaca y fina con quien roba la estancia y también la gallina. Qué interesante. Pasa aquí en nuestro país, pregunta que dijo ahí en el aire, ¿verdad? Aquí metemos a la cárcel a alguien por vender un atún y por un estado de necesidad, pero vemos que la gente se roba los millones. Robar es un término muy, y no va a la prisión, ¿verdad? Esa es la gran discusión. Ok, entonces entrando efecto etimológicamente hablando de defraudación, se dirige de fraude, término que a su vez tiene una raíz en la palabra latina fraus, que significa mala fe. Es decir, engaño hecho con malicia, mediante el cual alguien perjudica a otro y se beneficia a sí mismo. Interesante el concepto, ¿no? Es decir, los sujetos en su carácter de contribuyentes buscan formas de cómo no pagar los impuestos, omitiendo el deber formal y material de cumplir y presentar adecuadamente sus declaraciones fiscales. Por ejemplo, en nuestro país, uno de los mayores impuestos que se evaden o que tiene muchas debilidades en la ley como tal fue la ley del impuesto de renta, que fue hecha desde el año 1988, donde era una ley que era fundamentalmente de una economía en ese momento cafetalera, y yo me acuerdo del banano, donde cerramos el 30 de septiembre, ¿verdad? Esa ley está completamente anticuada, anacrónica en el tiempo, y que está llena de parches, ¿verdad? Y vemos que está con mucha atomización de conceptos. ¿Qué significa atomización de conceptos? Mucha interpretación, no solamente con doctrina jurídica, sino con doctrina contable, que utiliza también las instancias judiciales de nuestro país para emitir ciertos fallos. Entonces hacemos una ensalada terrible. Y parte de eso es el problema que tenemos hoy en día, de que el impuesto de renta es uno de los impuestos más evadidos que hay en el país. Pérez, en 1986, define el fraude fiscal como aquella conducta que consiste en el cumplimiento del deber de satisfacer la deuda tributaria y la omisión total del pago o bien pago en cuantía inferior a la debida a la que hubiera correspondido pagar en correcta aplicación de las normas reguladoras del tributo.
la norma tiene que ser sumamente clara para pagarse adecuadamente. Si tenemos atomización de conceptos a la hora de determinar la obligación tributaria, a veces ni la misma administración entiende qué es lo que realmente tiene que pagarse, porque salen un concepto hoy y mañana lo cambian y emiten una jurisprudencia, una resolución y salen con otro concepto mañana. Entonces perdemos certeza jurídica. Es ahí donde pues es importante revisar todo esto por la certeza jurídica también del contribuyente que está siendo procesado. Interesante. Recientemente, bueno, he visto las actuaciones de la administración en los últimos tiempos y muchos de los aspectos que está utilizando para llegar al contribuyente pues son las presunciones fiscales, ¿verdad? Cómo determina la obligación en contra del contribuyente por medio de una base presunta. Es interesante. Ok, Borinsky en España, bueno, aquí hay que ver también las conductas a nivel internacional, pues ahí la cuestión de evadir o el término evadir, habría que ver si es una conducta típica o atípica. Típica, bueno, si está metido dentro de la misma norma, o atípica, si está fuera de la misma norma. Un tax avoidance, si yo puedo ver que está fuera de la misma norma o es una norma atípica, pues yo puedo utilizar los mecanismos para poder, digamos, evadir la obligación, porque no está en la norma. Entonces es ahí donde entramos a la elusión legítima y ilegítima para poder rebajar los impuestos correspondientes. Y entramos ya a la discusión de las economías de opción y el fraude de ley. El fraude de ley en términos civiles. Si hay una norma que no me indica claramente, pues buscaría una norma cobertura para poder rebajar el impuesto. Entonces le rodeo a la ley con el fin de no cuantificar o no generar el hecho generador y no pagar. Entonces es ahí donde la norma típica es lo que la desviación o el evadir la obligación es ahí donde se pretende establecer lo que son las famosas planificaciones fiscales. Planificaciones fiscales, que es lo que hablamos desde el principio, lo que utilizan las grandes empresas con el fin de disminuir el pago de impuestos y maximizar sus recursos. A veces yo no critico las empresas grandes, están viendo cómo salen adelante también, claro que incrementan sus grandes capitales, pero así está hecho el sistema, un sistema liberal, un sistema de mercado. Pero también vemos la intervención del Estado, que hay que ver ahí ya vamos aterrizando los dos aspectos, ¿verdad? El Estado pretende recaudar y el ente privado pretende maximizar sus recursos, siempre y cuando pues, compite con los demás para obtener una mayor ganancia. Y para poder también dar empleo y para poder satisfacer también la necesidad de los accionistas. Entonces, ¿hasta dónde llega el Estado para poderse entrometer en las situaciones del ente privado? Que al fin y al cabo la naturaleza del mismo es maximizar sus ganancias y sus utilidades, maximizando también sus recursos, y entre esos está el fiscal, ¿verdad? Ok, entonces, ya volviendo más un poquito históricamente, vamos a ver cómo voy, ¿verdad? La defraudación fiscal se introdujo en la Ley de Justicia Tributaria en el año 1995 como un delito fiscal. No sé si ustedes se acuerdan, yo trabajé en la administración tributaria en ese entonces, cuando yo creo que era Figueres, y yo trabajaba como auxiliar tributario número 1 en tributación, cuando en ese momento pues aprobaron la Ley de Justicia Tributaria, me acuerdo, y aprobaron también el delito fiscal. Todo el mundo llegó a la administración asustado de qué iba a pasar con eso. Tanto en ese momento había una sanción, yo me acuerdo, una sanción administrativa de 200 salarios base, cuando la gente no presentaba su declaración a tiempo. Una vez llegó una señora de una pulpería y no presentó la declaración de impuesto de ventas a tiempo y se le dijo que eran 200 salarios base. La señora casi se muere, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que eso resultó ser inconstitucional, desproporcionado, parte del criterio indicó eso. Y ahí quedó la parte del delito fiscal como herramienta de inducir a los demás para que cumplan bien sus obligaciones tributarias. Y el concepto, uno de los conceptos que hablaba en ese momento la Ley de Justicia Tributaria, que era inducir error a la administración, que daba a criterio también discrecional por parte de la administración si eran los demás que se estaban equivocando en contra de ella. Entonces imagínense, ahí entraban un montón digamos, de formas para poder decir que la administración podía llevar un procedimiento penal a la fiscalía
a los contribuyentes como tal. O sea, entonces inducir error, imagínense el montón de actos o acciones que podría decir la administración que podrían afectar los intereses del fisco. Eso como tal, pues hubo cambios, gracias a Dios hubo cambios. En el artículo 90 describe la defraudación fiscal hipotetizándola de la siguiente forma, que ya más o menos hay 3 verbos que ya como que descifran más los elementos, que es quien induciendo error o otra persona o manteniendo en él por medio de una simulación de hechos falsos o por medio de una deformación o ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial, antijurídico para sí o para un tercero. Bueno, el concepto simular, ¿qué significa simular, verdad? Bueno, queda sumamente abierto. Ya si nos vamos a meter más en la parte contable, simular podría yo decir, bueno, podría simular una situación que no es real, o crear un artificio diferente llevando una doble contabilidad, o vamos al concepto también de formar. Pongo números que no corresponden a la realidad de los hechos, de lo que está pasando con el contribuyente, o bien ocultamiento de hechos verdaderos. Bueno, está interesante este concepto también, ocultamiento, que más adelante hablamos también de los conceptos de contabilidad creativa, que eso es un tema también interesante de ver, porque la contabilidad creativa también es un mecanismo que utilizan los contadores con el fin de maximizar los beneficios de la misma empresa, siempre y cuando, ya vamos a los principios contables, no violenten los principios de contabilidad, ni en las normas internacionales de contabilidad, pero yo me baso también revisando las normas que tengo ahí desde el punto de vista contable para poder registrar con base en un criterio discrecional acorde a las necesidades de que tengo en esos momentos con la empresa. Entonces, ¿qué complejo se vuelve el asunto? Ahora resulta que no solamente estamos metiendo normas legales, sino que también metemos normas gremiales y metemos normas contables. Imagínense ustedes cuando llega un caso donde un juez, por eso les digo que es sumamente complicado lo técnico que es esto, y que le comenzamos a hablar de normativa internacional financiera para poder escudriñar algún aspecto de alguna determinación que no corresponde a los hechos. Entonces, sumamente complicado. Llega el juez y dice, ¿qué es esto? Entonces busca un perito que le ayude a descifrar más o menos qué es lo que está sucediendo. Pero ya ven ustedes, hay otros conceptos y hay otras normativas que aparecen en el camino y también las debo considerar para efectos de mi estrategia dentro de la misma empresa. Y a veces llega el auditor del fiscal y lo que hace es una presunción porque a veces no puede alcanzar o no puede revisar los aspectos generales del negocio, que más adelante también vamos a ver, que es una diferencia entre una auditoría fiscal y una auditoría financiera, hasta dónde son los alcances de cada uno. Es muy importante. Ok, entonces ahí como tal, seguimos adelante. Bueno, es derogado por la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, el artículo 92, y habla de este concepto del que por acción o omisión de fraude a Hacienda Pública con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial, evadiendo el pago de tributos, obteniendo independientes devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma. ¿Qué pasa en estos casos? Tal vez como ejemplo. Tengo un caso que nosotros llevamos, resulta que llegó una persona, solicita una exoneración de impuesto de ventas. La misma exoneración trajo cosas con compras autorizadas del extranjero y resulta que lo que hizo fue no venderle al Estado, por ese motivo se le exoneró. Y resulta que le vende un tercero. No pagó el impuesto correspondiente a la entrada y tampoco ejerce la retención del tributo. Esta persona se benefició. Entonces, se basa en un beneficio fiscal de la misma forma y esto crea una gran distorsión en el mercado local, porque a uno se le da el favorecimiento en una forma legal y el otro compite con respecto a los demás competidores. Entonces eso nos genera pues una distorsión de mercado y eso como tal podría verlo la administración como una conducta pues dolosa, efectivamente, y podría entrar dentro de un proceso penal. Siempre y cuando, que aquí hablamos ya de la cuantificación económica, que son los 500 salarios base,
que aquí es interesante en nuestro país, debemos llegar a esa cifra para poder iniciar un procedimiento penal. Pero si usted se va a otras jurisdicciones u otros países, por ejemplo en Europa o en Alemania, es solo la conducta como tal de presumirse que la persona está evadiendo el fisco, de un colón para arriba entraría en un proceso. Claro, hay todos los mecanismos de selección para poder determinar esto, pero a veces pretenden lógicamente mejor llegar a una negociación. Pero aquí sí definimos cuantía. Es que hay toda una teoría que habla en la teoría de poder exigir al contribuyente el pago, exigir a la contribución social, que esos son los grandes doctrinarios que hablan que el Estado sí debe recibir eso para financiar todos los gastos públicos. Entonces hay una obligación también de dar. De la gente que habla sobre todo de estas conductas de las empresas, que no se debería definir límites, sino establecer desde el primer momento cuando se ve y se presume que hay una conducta dolosa. Vamos a ver qué pasaría en nuestro país si pasamos en el primer colón para poder llevar a cabo un proceso, ¿verdad? Mucha de nuestra economía es informal, mucha gente no lleva contabilidad. Las empresas son sumamente pequeñas, ¿verdad? Imagínense si llegamos a ese estamento, ¿verdad?, de poderle exigir al contribuyente. Todo el mundo tendría que cumplir con esto, llevar la contabilidad como corresponde. Pero vemos que también algunos dicen que es un costo elevado, pero es un costo hundido que hay que tomar para efectos de llevar un buen negocio. Mucha gente no lo ve así, pero la contabilidad como tal es importante. Y si nos vamos directamente al Código de Comercio, indica que sí hay que llevar una contabilidad en todos los aspectos, porque hay que darle información, si hablamos de sociedades, a los accionistas y a usuarios de esa información financiera que están solicitando información. Pero ese es otro tema, ¿verdad?, que tal vez en otra discusión la tendremos. Ok, entonces aquí como tal, ya entrando un poquito al concepto contable, a veces definido por abogados, a mí me llama mucho la atención. Ellos dicen, el error podría nacer al no realizarse la contabilidad o hacerse en forma irregular, situación que produciría imprecisión. ¿Qué es imprecisión, verdad? Uno se pregunta eso. Y como consecuencia provocando una imprecisión del cálculo correcto de las cargas sociales. Bueno, cuando hablamos de imprecisión estamos hablando de razonabilidad. Bueno, nosotros manejamos el concepto de razonabilidad, ¿verdad? O estamos hablando, a veces he visto muchas normas que hablan de exactitud. Imagínense, exactitud en la parte contable. Cuando en la parte contable lo que existe también es criterio discrecional a la hora de hacer un registro contable. Es ahí donde entramos la gran discusión. Yo emito criterio y tal vez mi criterio es muy diferente al otro colega. Y uno dice, oye, ¿por qué me está registrando un activo si eso yo lo veo que es de otra forma? Entonces imagínense usted lo complicado. Entonces viene el otro y me dice, no, yo lo registro aquí porque este es mi criterio, es mi fundamento con base en la norma contable. Entonces, ¿a qué se refieren con imprecisión? Y uno dice, imprecisión. Bueno, ellos lo ven así, tal vez el jurista lo ve de esa forma, con el correcto cálculo de las cargas sociales. Bueno, yo diría con la forma razonable de poder determinar las evasiones fiscales. Bueno, estos son gente experta en el campo legal. Bueno, yo me baso más en la parte contable al ver los dos mundos, hasta dónde se aterriza. Y habla aquí, según Harbaugh, citado por Castillo, indica, el error implica el comportamiento del autor que produzca el engañado una falta de representación que antes de la acción de la gente no existía o no existía en la forma en que la produjo en la cabeza el engañado. Vea qué enredado va. Entonces ya vamos a las cuestiones internas del ente humano como tal, la conducta como tal. A veces empieza de lo más adentro y se exterioriza a la hora de hacer el registro. Entonces, si hace ese registro y resulta que va en contra de todo lo que es la normativa, entonces ya entramos al concepto más específicamente, al concepto más de estafa. Estamos engañando porque estamos representando situaciones que no son reales desde el punto de vista patrimonial o que están en los balances o los estados financieros. Entonces se trata de situaciones o mediciones contables, dice aquí el mismo autor, que requieren alto grado de complejidad y análisis a la hora de realizar los cálculos contables. Imagínense ustedes, sí, es un mundo completamente distinto en el cual nosotros tenemos que hacer cálculos para llegar a determinar la obligación,
para luego llegar a las bases imponibles y por fin al importe que debe cancelar el mismo contribuyente. Al fin y al cabo todo se aterriza en números, ¿no? Siempre vamos a aterrizar un número y ese número es ahí donde hay que revisar y hay que analizar si está pegado a derecho o no con respecto a la normativa. Ok, yo hice mi tesis en el año 2005, hace ratillo ya en la maestría, y hablé, bueno, esa cuestión de la contabilidad, que los negocios en general se involucran en una serie de variables económicas, financieras complejas. Evidentemente las leyes aprobadas por el legislador no alcanzan a explicar y profundizar esa serie de interrelaciones económicas, financieras. La ley se queda muy corta, que tienen vinculación y se relacionan con el campo tributario. En ese sentido, el legislador considera ciertas explicaciones reales a clavar los segmentos económicos. Sin embargo, la ley se queda corta con respecto a ese universo abstracto de eventos económicos, que son muy difíciles de explicar con solamente la doctrina del derecho. Por ese motivo, las ciencias económicas, como en este caso la contabilidad pública o contabilidad privada, ayudan a interpretar y a explicar esos acontecimientos económicos, que no son tan claros en la ley y nos dan un punto de vista fiable, científico fiable, en los procesos tributarios costarricenses. Qué importante que es la contabilidad. Yo me acuerdo de un colega que decía que la contabilidad funciona con carácter didáctico para poder explicar el fenómeno fiscal. Porque primero determino cómo hacen la conta, luego me apego a lo que dice la normativa. Y para eso también hay toda una normativa, la norma contable, la norma NEIF, para llegar a determinar lo que corresponde directamente al fisco, que es la NIC 12, el impuesto de renta corriente y diferido. Pero primero me voy al mundo abstracto, lo que pasa en mi negocio. Yo registro absolutamente todo. Lo que pasa cuando hablamos a favor del fisco o la contraparte del fisco, ellos piensan que solamente estamos tratando de evadir al fisco, y no, yo debo dar información financiera a todos, porque la información financiera que tengo ahí debo reflejarla para que todos los demás tomen decisiones acertadas, y el fisco es solamente un usuario más. Pero el problema siempre es estira y encoge, como que se entiende que la contabilidad en algunos casos algunos entienden que solamente es con esa finalidad, y no, definitivamente no. Hay diferentes contabilidades de cómo se lleva, una contabilidad administrativa, una contabilidad fiscal o una contabilidad financiera, que son otros grandes temas, y esa es la gran discusión también. Ok, si se lleva mal la contabilidad no cumpliendo con los principios contables, se crea un efecto distorsionado en cuanto a las bases imponibles de impuestos, cancelados o por cancelar. Esta situación podría generarse por presentar información financiera falsa, no acorde a los conceptos de legalidad manifiestos y representados con fuente, dando lugar a errores con las bases imponibles presentadas por el contribuyente en detrimento del erario público. Este párrafo es sumamente complejo, ¿verdad? Sumamente complejo, la información falsa. Tal vez ahí entrando y haciendo la analogía o haciendo la comparación con la parte legal, ya íbamos entrando un poquito al concepto de economía de opción, elusión y evasión fiscal. ¿Cómo puedo utilizar esos elementos para también hacer el registro contable? Es sumamente importante. Algunos dicen, en términos contables y hablando de normativa internacional de contabilidad, que muchos de los aspectos se fundamentan en lo que es el principio de la sustancia sobre la forma legal. Y eso es muy importante, porque tiene que existir valor agregado. Yo no solamente registro eventos con el fin de no pagar impuestos, sino con el fin de que se vea el agregado económico que tienen dentro de mis estados financieros y darle explicaciones a la gente cómo está funcionando en ese momento ese centro de costos o ese centro de inversión o ese negocio en términos generales. Entonces, este caso particular, como citó en Castillo, afirma lo que a continuación dice: puede causarse el error en el caso de una ya existente falsa representación, porque parte de la premisa de nuestro mundo interno de representaciones está sometido a un perpetuo cambio de afirmaciones y negaciones, y actualizada permanentemente por percepciones que tomamos del mundo exterior. Siempre hablamos que la conducta tiene que exteriorizarse. Si no se logra demostrar que la conducta fue dolosa,
pues no se puede iniciar se puede iniciar un proceso, pero no llegar directamente a un juicio penal o a un juicio directamente administrativo. Tiene que estar las afirmaciones debidamente reflejadas dentro de los estados financieros. Y entre esos está también las políticas financieras que tiene la compañía. Si hablamos de eso, debe existir consistencia en los estados financieros que estoy presentando y llevando a cabo. Es de suma importancia. Ok, una opción elegida no considero creando confusión, lagunas. Aquí vamos a entrar ya a los conceptos de evasión y elusión legítima y ilegítima. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, aquí es interesante porque la confusión, cuando yo tengo una norma jurídica que no es clara, yo podría, digamos, ver lo que es la elusión fiscal. La elusión fiscal es, más o menos, es el acercamiento en la zona gris de convertirse en una defraudación fiscal. A veces, al fin y al cabo, estoy tan cerca de ese concepto de defraudación que me arrimo tanto en ese portillo que tal vez por un pelito me salvo de que no se convierta en defraudación. Y eso es lo que juegan los grandes tributaristas a nivel internacional, por medio de planificaciones fiscales agresivas. Por eso se está creando hoy las BEPS, o están creadas las BEPS, por medio de la OCDE, de buscar esos mecanismos anti-evasión, anti-elusión fiscal a nivel internacional, que es norma soblao, norma blanda, le llaman algunos, y que quieren tropicalizarlas en los diferentes países, en sus diferentes sistemas tributarios. La gente aprovecha esas lagunas que tienen en los países, o el mismo país al derecho interno ve en esas lagunas con el fin de aprovecharlas. Y es ahí donde existen o se crean también los mecanismos de verdades que tal vez no quiso decir el legislador artificiales con el fin de mitigar y no pagar los impuestos correspondientes. Pero es permitido. ¿Quién dice que no es permitido? Es legal. Está ahí. Si la norma no lo indica o me deja lagunas, porque yo no lo puedo aplicar. ¿A quién le echamos la culpa entonces, verdad? ¿Será el legislador que es una mala ley? Y en las leyes fiscales, yo le soy franco, las leyes son creadas de una forma a veces muy enredada, con reacciones sumamente poco claras, distorsionadas de palabras o con conceptos jurídicos también a veces indeterminados, lo que estamos hablando anteriormente, que utilizamos la doctrina contable para explicar el fenómeno fiscal, porque la norma no alcanza. Entonces yo me agarro de la normativa legal, que el legislador no la hizo tan bien por falta de conocimiento, y me agarro de ahí para ver qué estrategia fiscal defino en el corto, mediano o largo plazo con respecto a mi negocio. Ese es el asunto, ¿verdad? Esa confusión que crea la norma y que es poco clara y que deja un concepto claro de incerteza jurídica o un concepto de poca profundidad jurídica en relación con respecto al acto que se está realizando a cabo o que estoy registrando directamente en mi contabilidad. Eso debo indicar que la norma me deja ese portillo. O bien la otra opción, que es la ilegítima, que existiendo interpretación legal de mi parte y utilizo las herramientas poco claras que dejó el legislador a las explicaciones del intérprete, en ese caso yo, no significando con esto que dicha interpretación o ese instrumento jurídico vaya en contra tampoco del ordenamiento jurídico. Yo podría utilizar la interpretación también y tal vez podría distorsionar lo que está diciendo la norma. Ahí creo una verdad artificial o una ficción, le llaman algunos del derecho. Entonces esos son los instrumentos que permite el ordenamiento jurídico. Ok, entonces volvemos al concepto de la autonomía de la voluntad, siempre y cuando el ejercicio de aquella no vaya en contra de nuestro ordenamiento jurídico. Vuelvo a insistir en este elemento importante porque es de ahí donde se agarra el asunto, los grandes planificadores tributaristas, que ellos dicen, no, pero yo tengo siempre el principio de la autonomía, yo no tengo la culpa que el legislador ha hecho una mala ley. Yo me agarro de ahí para poder llevar a cabo mi planificación fiscal local o internacional. Ahorita hay mucha gente estudiando fiscalía internacional. Los convenios de doble imposición, los convenios de información, los precios de transferencia. Ahorita hablando de los conceptos de infracapitalización. Todo eso, todo el mundo se está preparando hoy en día en esos temas que vienen más adelante y que nos están exigiendo también cumplir a nivel local.
Entonces tengo esa autonomía de voluntad. La administración no puede decirme a mí, desde el punto de vista fiscal, cómo debo administrar mi negocio, que a veces pretenden que ellos se meten en la actividad de la empresa pensando que todo es en contra del fisco. Y no, yo tengo que ver cómo salgo adelante con mi negocio, cómo salgo adelante con mis empleados. A veces no da y la empresa quiebra. Entonces es ahí donde, pues, esa es la gran jungla que vivimos todos los días. Bueno, los que estamos en la calle competimos. Algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal, o unos lo hacen con buenas prácticas, otros con malas prácticas. Lo que quiero decirles es que el mecanismo legal está para poder disminuir ese impuesto. Si el mismo legislador no me da claridad con respecto a los hechos. Y algo muy interesante que pasó, los Panama Papers fue una situación en la cual, pues, esto viene de hace vieja data. Esto viene, digamos que los grandes ricachones del mundo pues meten sus dineros en los paraísos fiscales con el fin de no pagar sus rentas, y mucha gente criticó eso. Pero si usted se va a las leyes de esos países, hasta dónde tienen esas medidas anti-evasión, anti-elusión fiscal para decir que realmente no tienen que pagar esos impuestos. Eso como tal, aquí se criticó mucho, a nivel mundial pues los grandes periodistas andaban hablando de esto, pero al fin y al cabo no eran actos ilegales, siempre y cuando se demuestre lo contrario. Ahora vuelvo a insistir que hay gente tal vez que hizo muy malas prácticas, pero hay otros que realmente desde el punto de vista fiscal utilizaron los paraísos fiscales con el fin de meter ahí sus activos y protegerse también de las voracidades de los impuestos de los países, que a veces en algunas jurisdicciones son sumamente onerosas, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí el asunto, el fraude de ley, sea la norma de naturaleza fiscal o no lo sea, no existe una ocultación del hecho general de obligación tributaria, pues aquel es transparente. En tal supuesto, lo que se da es la utilización de vehículos jurídicos legales más ventajosos para el contribuyente con el fin de disminuir las cargas fiscales. Es decir, se da un rodeo a la norma, utilizando normas de cobertura. Si la ley, si tengo una forma como desviar el hecho generador de obligación tributaria y veo que hay una norma que me permite, legal, que permite eliminar o poder rodear ese hecho generador, pues yo lo utilizo con el fin de no pagar el impuesto, principalmente. Pongamos un ejemplo, y esto era muy de moda, bueno, creo que ya con la parte de los bienes inmuebles, creo que esto ya ha sido superado, pero lo tomo como ejemplo, pero a nivel internacional creo que la figura se sigue utilizando mucho cuando hablamos de sociedades a nivel nacional y a nivel internacional. Se puede pensar en una sustitución de un contrato compra-venta mediante la configuración. Este ejemplo se utiliza mucho. De otro negocio jurídico consiste en la formación de una sociedad donde X aporta maquinaria y Z aporta dinero. A los pocos meses la sociedad se disuelve, quedando X con el dinero y Z con la maquinaria. Entonces, una forma de cómo no pagar impuestos. Y hago o defino una norma de cobertura que me permite el Código de Comercio, que no es nada ilegal, con la finalidad de no pagar el impuesto. Si vemos aquí las ganancias de capital, si lo vemos en términos de renta, cuando son activos fijos depreciables, o bien que anteriormente se podía, antes de que la ley se aprobara, creo que la ley de transparencia fiscal en cuanto a los traspasos de un 5%, que anteriormente no se pueden hacer cuando crean figuras de fideicomiso, ya eso se eliminó. Pero ¿qué pasaría si lo hago a nivel internacional también? ¿Hasta dónde llega la potestad del mismo Estado para poder decir, tengo una sociedad fuera del país, esa aporta el capital a nivel interno, y yo negocio con alguien acá, y digo, bueno, hagamos la sociedad en Panamá, usted sé que yo soy Y, y intercambiamos todo afuera, y mantenemos las mismas acciones a nivel local? Entonces, no habría ningún problema. Y es una forma legal de cómo disminuir el impuesto, siempre y cuando el legislador no me lo haya determinado, y creo que no lo ha hecho. Y es ahí donde, vuelvo a insistir, es un ejemplo típico de lo que puede ser una táctica fiscal para no pagar un impuesto. ¿Y es ilegal? Pues no, es permitido legalmente. Ok, entonces ya entramos al concepto de la contabilidad creativa. Es el proceso de manipulación de la contabilidad para aprovecharse de los vacíos de la normativa contable, de las posibles elecciones entre diferentes prácticas de valoración y contabilización de esta ofrece para transformar las cuentas anuales de lo que tienen que ser a lo que quienes lo preparan prefieren que sean. Esa fue una definición de Nasser.
muy interesante. Hablaba de manipulación contable, pero ya cuando habla de manipulación contable, sí es una situación completamente extrema. Manipular es distorsionar o cambiar en forma antojadiza o en forma no muy pertinente. Manipular es cambiar abruptamente algo. ¿Con qué fines? Lícitos o ilícitos. Es ahí donde entra la gran discusión. Yo diría que la contabilidad creativa funciona no tanto manipulando, sino buscando elementos claros dentro de la misma norma que me permita cambiar o que me permita introducir o registrar eventos económicos para generar mayor ahorro positivo o financiero sin necesidad de manipular la situación. Entonces, algunos decían que la contabilidad creativa es muy dolosa. Según lo que veo este señor Nasser, pues entiende que es así. Pero yo voy más a la contabilidad creativa que me permita no solamente registrar el evento, sino permitirme también ahorrar o generar también diferimiento en el tiempo. Y eso me genera también mayor ahorro fiscal. Ok, entrando a la responsabilidad de terceros, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos. No sé si voy bien o… Aquí el asunto está… la responsabilidad de terceros, lo que tenemos que ver exactamente es, bueno, lo que pasó en la ley de lucha contra el fraude. Había un artículo muy interesante, el 81 bis, que ahí me puse a analizarlo y ver qué cambios quiso decir el legislador, como que trataron de meter susto a los contadores. Y hablaban de multas de 1 a 3 salarios base. Inicialmente creo que había en el proyecto original hasta sanciones penales. Todos los colegiados brincaron, inclusive el Colegio de Contadores Públicos, de que ya nosotros no podemos ejercer la contaduría. Y si vamos a hacer un registro, nos iban a meter a la cárcel, entonces preferíamos no ejercer la contaduría. Entonces como que un estira, un encoge ahí interesante y quedó en este artículo. Y viéndolo, a mí me parece más un saludo más a la bandera, una forma de asustar a nuestros colegas. Porque dice, bueno, aquí meten a todos el inciso A, que asesora, aconseja o preste servicios por omitir total o parcialmente el pago de algún impuesto. Omitir totalmente o parcialmente. Omitir total o parcialmente. Omitir es no poner o no introducir. El hecho está que el concepto omitir habría que revisarlo profundamente, pero omitir, vamos a ver, si llega el contribuyente, una sociedad anónima, y llega un gerente o una persona que es dueña del negocio, y yo le digo que no haga tal cosa y él hace todo lo contrario, ¿por qué me van a responsabilizar a mí de algo que está haciendo el dueño de la empresa? ¿Dónde está el elemento objetivo y el elemento también subjetivo? Eso perfectamente se puede caer. En ese caso, vuelvo a insistir, me parece más un saludo a la bandera. Y aquí, vea la segunda parte, no habla de los contadores, el inciso B, perdón, y habla de la alteración en la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad. Bueno, al fin y al cabo, quien hace la contabilidad somos todos nosotros, pero volvamos al punto original. A veces muchos contadores son coaccionados en las empresas. A veces les dicen que tienen que registrar tal evento, o a veces resulta que a veces enviamos un correo diciéndole, bueno, yo registro el evento así, pero ustedes tienen, uno también le dice a la gente, pero ustedes tienen que cumplir con la formalidad, si es una compra-venta o estoy vendiendo algo, de exigir también la factura legalizada a la contraparte o a la inversa. Tienen que entregarme la factura, pero resulta que a veces el señor de la empresa, que es dueño, o el gerente, que es el representante legal, dice, no, usted tiene que hacer el asiento porque yo se lo digo. Bueno, el código de ética y la parte también profesional, algunos tienen también un estado de necesidad. Y algunos dicen, cuando somos contadores privados, bueno, dependo y vivo de esto. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, lo más importante es poderse documentar lo más posible. Y si enviamos un correo nos serviría. Pero vuelvo a la conducta inicial. ¿Quién está induciendo el error en ese caso? ¿Quién está diciendo, quién está llevando la práctica en ese caso? Por eso les digo a ustedes el elemento objetivo, el elemento subjetivo, hasta dónde llega cuando yo hago un asiento donde trato de mostrar todos los eventos de la empresa, y a veces andamos detrás también de la gente pidiéndole las facturas. Por favor, entrégueme la factura.
Y resulta que a veces la gente no le da la gana. Hay que ser claros en esto. No dice, enséñenme el documento. O a veces hacen unas transacciones, pero yo tengo que hacer el ciclo contable, tengo que cerrar al final de mes. Y a veces cierro y me faltan algunos documentos. Entonces volvemos aquí, es un concepto de precisión y exactitud. No, hay otros aspectos que hay que considerar dentro del mismo ambiente. Y el ambiente en las empresas es muy difícil, a veces, cuando no hay buenos procedimientos. Les comento a ustedes, cuando tampoco tenemos controles internos. A veces las empresas no manejan nada de controles internos, que es otro mundo técnico. Es otro mundo técnico. ¿Cómo salvaguardar los registros contables de los activos que dispone la empresa? En ese caso yo me convierto en gestor de del protector o el contralor de que no se lleven nada a la compañía, que no haya hurto o robo o alguna cosa de ese tipo. A veces se la llevan y no tengo ningún documento en el cual hacer algún registro. Entonces digo yo, ¿qué es esta barbaridad que se hizo en la Asamblea Legislativa? Eso me parece una burla en contra del contador y en contra de nuestros colegiados. A la hora de analizar esto, me parece que es una burla burda en contra de nuestros profesionales. Y es un desconocimiento total de cómo funciona lógicamente la contabilidad. Entonces vuelvo a insistir, esto en un proceso legal se puede caer perfectamente desde el punto de vista de un elemento objetivo, elemento subjetivo. Ahora bien, vuelvo a insistir, es un saludo también a la bandera. ¿Por qué un saludo a la bandera? Porque el asunto, ya cuando iniciamos el procedimiento tributario, llega el auditor, me hace la determinación y yo impugno lo que me está diciendo el auditor, lo llevo en alzada, lo paso ante el Tribunal Fiscal Administrativo, luego va al contencioso administrativo. ¿Cuánto se puede tardar eso? Se puede tardar muchos años. Bueno, ya, entonces tardan, bueno, el contencioso administrativo era 5 o 6 años, quizá lo máximo 8 años. Y ya cuando hacen la determinativa de que efectivamente tal vez fue responsable la empresa, ya viene y se les ocurre, bueno, se les ocurre decir, sí, bueno, ahora sí, ahora como se determinó que la determinativa era más, entonces aquí pues vamos en contra del contador para iniciar una causa administrativa por esos 3 salarios base. Imagínense que a veces el orden que debería tener la administración tributaria para esperarse 10 años, volver a empezar de nuevo y ya iniciar el procedimiento administrativo en contra del contador. Pero lo pusieron ahí, por eso les digo a ustedes que es un saludo a la bandera, con el fin de asustarnos y presentar cosas que a veces hubo un poco de recelo por este tema, pero hay que verlo más en la práctica, a ver cómo se va suscitando. Pero legalmente, para mí, lógicamente, es un edificio, ¿no? Ok, aquí hablamos de la parte de la determinación, hablando de lo que estamos hablando, la sentencia infirme sin la posibilidad de recurso alguno. La prescripción en estos casos iniciará cómputo a partir de la firmeza del acto. Sí, bueno, si hay un acto en proceso y resulta que pasa el tiempo y termina la determinativa, pues de la prescripción habría que ver si juega aquí o no juega. Y pueden surgir en virtud de estas actuaciones. Ok, esa es la parte específica de lo que hablamos de la contabilidad, meternos un poquito más en ese tema, y vamos aquí a lo que Costa Rica sí es o fue un fraude fiscal, que es el otro tema importante en términos del fraude fiscal, porque aquí estamos hablando del fraude en todas sus formas, desde el punto de vista tributario. Y bueno, del año 2009, pues Costa Rica estaba siendo considerado pues un paraíso fiscal con otros países como Malasia y Filipinas por medio de la OCDE. Luego se pone Costa Rica con la OCDE y logra establecer acuerdos con los cuales, motivos por los cuales Costa Rica se encuentra en citada lista. Y los motivos que aparecían en ese momento eran 4. Había una existencia del secreto bancario, que eso yo creo que ya ahorita ha ido, antes era como algo intocable. Hoy en día pues si hay una autorización de un juez en un proceso tributario, pues se puede levantar perfectamente, sin ningún problema. La inexistencia de intercambio de información que cumplieran con los estándares de información. Costa Rica tenía muy pocos intercambios de información fiscal con los países de la residencia. Y la facilitación de un establecimiento de entidades extranjeras sin necesidad de que contaran con una presencia local. Las famosas sociedades de papel. Mucha gente pues en los paraísos fiscales
ponen a un representante legal, ponen accionistas al portador y hacen refacturaciones o hacen planificaciones fiscales a nivel internacional con el fin de pagar los impuestos en los países de la residencia. Hablo de la OCDE porque la OCDE son los países más poderosos del mundo que le están siguiendo la pista a los países pequeñitos como nosotros, captores de capital, y que nos exigen definir quiénes son esas personas que están detrás de esas sociedades. Por eso el registro de accionistas. Es ahí donde se hizo el cambio importante para hacer ese cambio. Bueno, ahí venimos medio cumpliendo con esto, con la ley de lucha contra el fraude, se logró. Y principalmente vamos a ese seguimiento que le da la OCDE. Esperemos a ver cómo nos va en el futuro. Pasamos de una lista negra, luego pasamos a una lista gris, firmamos los convenios de información y ya nos quitaron de la lista de paraísos fiscales. Costa Rica se compromete a cumplir con los estándares a partir del 4 de abril. ¿Se acuerdan ustedes de la ley de transparencia fiscal también? Sumamente importante y ha seguido siendo evaluada constantemente. Tanto era así, no sé si se acuerdan, teníamos 687,000 sociedades inscritas y habían 400,000 inactivas. Aquí todo el mundo hacía sociedades para todo. Inclusive, ahí aparecían las acciones, pero ni siquiera se llenaba el registro de accionistas, ¿verdad? Aquí hacíamos hasta para traspasar un carro, una sociedad anónima. Por eso se ha creado el mecanismo de este registro de accionistas y también el impuesto a las personas jurídicas que ha salido últimamente, para ir eliminando también ese montón de sociedades inactivas que no tienen ninguna razón de ser, que eso fue muy mal visto por parte de la OCDE. Y en el 2019 estamos también, Costa Rica quiere adherirse a la OCDE, estamos en ese proceso. Este gobierno creo que no sé cómo le habrá ido, pienso que ahí está todavía, vamos a ver el otro gobierno cómo camina, unos dicen que sí, otros que no, pero algunos dicen que es como un examen. En los países desarrollados hay toda una lista que debe cumplirse y si logramos entrar, yo creo que para mí en términos generales traería grandes beneficios a nuestro país. Queramos o no, ya nos enfocamos en la globalidad económica y tenemos 20 o 30 años de estar trabajando con esas políticas de comercio exterior. Y ya cambiar el asunto, pues habría que ver hasta dónde nos puede perjudicar. Algunos dicen que nos puede favorecer. Bueno, es un tema de economistas. Pero ya lo que pasó en Estados Unidos, ya súbitamente cambiaron una decisión. Ser el líder mundial en cuanto a lo que era también la globalidad y ahora resulta que quiere volverse a lo interno. Bueno, vuelvo a insistir, es un tema sumamente económico. Los últimos cambios que se han visto, la factura electrónica, el AMPO, los grandes contribuyentes, el registro de accionistas y beneficiarios efectivos. Y aquí interesante, crearon una instancia dentro del Ministerio de Hacienda de inteligencia y fraude complejo, eso lo que estamos hablando de Fiscalía Internacional por lo que pasó con los Panama Papers, donde interviene la Dirección General de Tributación de Aduanas y Hacienda. Y la Policía también Fiscal están coordinando todas las áreas para ver cómo se está manejando esto. Además que se está dando una coordinación también importante con la Fiscalía de Delitos Económicos en cuanto a los procesos que deben pasarse a instancias penales, que es sumamente interesante. Ok, vemos aquí la parte de los conceptos, ahora echando un poco los conceptos de cómo se utiliza a veces la comparabilidad, lo que dice la norma con respecto a lo que dice la norma contable. Hay cosas que se parecen y se utilizan en todos los días. Y, por ejemplo, la renta imponible en su condición de concepto jurídico será equiparable al concepto de utilidad gravable. Se parece mucho a la parte contable. Es un ingreso y una renta neta, y un ingreso y un gasto y una utilidad neta. En el artículo 14 de la ley de impuesto de renta, metiéndonos ya en este tema de los conceptos, para seguir adelante, y dejando un poquito la parte del fraude, dentro del mismo itinerario que teníamos en la presentación. Y aquí habla del artículo 14 sobre la renta, señala que la renta imponible es igual a la renta neta. Entonces más o menos ahí hablamos de los conceptos parecidos. Además que hay un concepto de renta interesante que se parece mucho también a la parte contable, que son las rentas productos, cuando hablamos de un ingreso ordinario con un gasto ordinario. Y en renta productos cuando ponemos a utilizar en un ciclo temporal los factores productivos que tiene la empresa para generar en términos contables los flujos de efectivo que requiere la compañía.
y en términos fiscales es las rentas que genera la compañía con el fin de acumularse en ese arco temporal en el tiempo. Las definiciones son muy parecidas, solo que son conceptos económicos que utiliza a veces también la doctrina legal para poder justificar cierta situación, y nosotros nos agarramos de la doctrina contable para poder explicar lo que dice la misma norma. Imagínense lo enredado, ¿verdad? Y a veces en algunas cosas pegamos y en otras no, ¿verdad? Entonces aquí, como puede verse, existe una relación total entre la contabilidad y el llamado método de base cierto de estimación directa, pues se utiliza la contabilidad como instrumento de medición y determinación. Y como la contabilidad es una técnica sujeta a reglas propias, entonces estas reglas tienen relevancia jurídica en el proceso de determinación de la base imponible. Eso lo indicó Adrián, una persona con gran conocimiento y un gran respeto. Es cierto, son reglas propias, entonces las reglas tienen relevancia porque nos ayuda a determinar lógicamente el proceso de la base imponible. Ok, volviendo a los principios contables, viendo ahí la parte del contador y el fraude fiscal, yo me acuerdo en 1982 se acordó la publicación de una circular de acuerdo a la adopción del primeramente en aquel entonces de los principios de contabilidad generalmente aceptados o del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que había como cierta libertad o cierta flexibilidad en algunos aspectos, ¿verdad? Y después también aplicamos ciertos principios. Les hablo de todo esto porque es importante ver la complejidad que tiene cada tema, ¿verdad? Si hablamos de un fraude, a la hora de determinarlo, cada elemento debe revisarse. Yo podría utilizar la doctrina contable para poderme defender en un proceso tributario si me dicen que estoy cumpliendo con un fraude fiscal. Y vea la complejidad. Estoy hablando de elementos históricos, donde también vienen los principios de contabilidad generalmente aceptados. Cómo se registraba ante los eventos. Y resulta que había una gran ensalada también, porque aplicamos principios de Estados Unidos, principios de Costa Rica. Ahí fue hubo ciertas discusiones de cómo unificar o crear solamente una normativa para llevarla a cabo. Entonces, ahí volviendo un poquito al contexto histórico, pues ahí fue donde viene mucho más atrás de cómo fue que nació la contabilidad y cómo se fue creando esa forma de poder representar la información financiera, no solamente para el fisco, sino para todo el mundo. Vamos a ir adelantando un poquito. Entonces, volviendo a este tema, existe lo que es la contabilidad administrativa, la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal, ¿verdad? La contabilidad financiera, lo que yo demuestro a todos mis usuarios externos, la administrativa tiene que ver mucho con la contabilidad de costos y la fiscal es lo que tiene que ver solamente con la parte fiscal. Pero cuando no se intervienen o nos revisan las tres, ¿verdad? Si es que pueden. A veces solamente pueden revisar la contabilidad financiera con base en las afirmaciones que estamos presentando ahí. Pero ¿qué pasa cuando nos metemos en la parte administrativa cuando hablamos de una contabilidad de costos? Es un mundo complejo. Las contabilidades de costos de las compañías y determinar los estándares es sumamente complicado. Y el especialista que no maneja costos para definir si una persona está cumpliendo un fraude es enfrentarse debe tener una gran pericia para poder entender cómo maneja una contabilidad de costos. Y resulta que la contabilidad de costos tiene una serie de procesos, una serie de elementos importantes de cómo registrar los eventos y controles. Hasta dónde puede uno subjetivizar con respecto a una situación que sale mal, donde están participando un montón también de personas. Y hablamos de que si nos vamos a la parte penal, hay que singularizar, hay que irse directamente a una persona. Pero si han participado 20 o 30, y tal vez no con mala fe, simplemente fue porque un proceso no se cumplió. Hasta dónde llega la imprecisión o el fallo de la falta de exactitud que dice la norma. Ok, hablamos entonces ahí de la toma de decisiones gerenciales, usuarios, tiempo y lo que es la regulación. Es importante esos tres elementos que deben cumplirse para tomar decisiones no solamente gerenciales, sino cumplir también con los elementos en términos de cumplimiento legal, no solamente tributario, sino con todo lo demás. Ok, entonces volvemos, el artículo 57 de la ley del impuesto renta, pues hizo una modificación. Yo me acuerdo cuando salió la 5201 en el 2001, si me acuerdo. En ese momento nos estaban exigiendo por medio de la 5201 y usted se iba al reglamento de la ley del impuesto renta y hablaban de que se tenía que aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Esa vez nosotros impugnamos, presentamos un documento ante Hacienda con una determinación que había hecho con base en eso y les dijimos que el reglamento está por encima de la resolución que había emitido la tributación. Entonces se cayó abajo, se llevó a cabo Entonces después hicieron el cambio en el artículo 57 de que ya se tenía que aplicar las normas internacionales de contabilidad. Y a la hora de determinar esto, y ha sido uno de los instrumentos que ha utilizado la administración tributaria para poder llegar a determinar claramente el impuesto de renta correspondiente. Me meto mucho en este impuesto porque es el impuesto más complejo que manejamos todos los contadores. La parte fiscal no solamente es eso, lo que pasa es que el día a día nosotros manejamos el impuesto de renta, sobre todo lo que tiene que ver con todos los aspectos de fondo que están en la misma ley constantemente. Y hablaba del impuesto de renta diferido, cómo establecer eso y cómo separar lo que es la parte financiera de lo que es la parte legal o la parte del impuesto de renta legal, que es muy, muy importante. Bueno, eso, como les indicaba, nació en ese periodo, en el año 2000, 2001, me acuerdo yo, cuando salió los principios de contabilidad, y ahí comenzamos a ver el desarrollo y la implementación de los principios contables. En ese entonces muy poca gente utilizaba solamente las normas para explicar ciertas cuestiones que estaban registrando. Pues si vas a cumplir con todas las normas, tiene que cumplirse con todas, parece que estamos con todas las normas en términos de un dictamen financiero. Solo que muchas de las empresas, y sobre todo pequeñas, agarramos rasgos o ciertos elementos para poder explicar alguna situación específica que funciona para poder identificar. En los procesos penales tributarios, cuando los estuve viendo en una intervención, haciendo una práctica jurídica en la Fiscalía de Delitos Económicos, llegaba la gente, presentaba inconsistencias de lo que era una norma con respecto a otro. Y a veces ni siquiera se sabía dónde empezaba el estado y dónde terminaba. Presentaban un estado de resultados y luego una balanza de comprobación y no presentaban todo lo demás. Un estado de flujo efectivo, un estado de resultados, un balance de situación, un estado de cambios en el patrimonio neto. Y presentaban solamente el estado de resultados con la balanza de comprobación y decían que estaban cumpliendo con los principios de contabilidad o con la norma internacional de contabilidad. Entonces, discutiendo con ellos, decían en algunos casos que por no tener la contabilidad, pues podría darse un sobreseimiento. Bueno, el asunto era cómo es posible si una persona no está cumpliendo, llevando bien su contabilidad, que es parte de las funciones de un administrador de la empresa, resulta que se le puede dar un sobreseimiento desde el punto de vista penal. Entonces ya entramos al concepto si la administración fue apropiada o no fue apropiada, si la persona que estaba llevando a cabo esa utilidad se ajustó a derecho o no a derecho, en el sentido que lo que hizo fue en río revuelto ganancia de pescadores, que no actuó, como dicen en términos civiles, como un buen padre de familia. Entonces, al no actuar como un padre de familia, entonces ya entramos en un concepto de una defraudación. También puede entrar un concepto de defraudación a la hora de definir, pero las presunciones no juegan ahí, cuesta mucho para llevar a alguien a la cárcel, si no entramos en un concepto de administración fraudulenta. Ya, al fin y al cabo, no estoy demostrando qué es lo que está pasando con el negocio, estoy ocultando mis ingresos y egresos. Entonces la discusión era así y la Fiscalía pues, se ha ido llenando de herramientas importantes y no solamente están viendo el tipo penal de defraudación, están viendo también lo que está en el Código Penal y hay otro montón de tipos penales que pueden utilizarse ahí. Y habla de esto, y habla de balances falsos. Ustedes han visto el Código Penal, los tipos penales hablan de balances falsos. Hablan de los problemas de la confianza también con respecto a los inversionistas. Hay un concepto muy claro ahí del hurto también, que es otro aspecto importante. O sea, pueden agarrarse una serie de herramientas para poder llevar al imputado a un proceso directamente penal y no solamente tributario. Por eso la parte legal o la parte contable debe ser sumamente clara, solo que en la realidad pues cuesta ver un contable o cuesta ver un abogado con formación también contable, no sabe cómo interpretarlo. Se pierde en el camino. Entonces es muy riesgoso por parte de un juez, digamos, o por parte de un fiscal que no tiene la formación lógicamente económica, llevar a ese imputado. Volvemos al principio de lo que hablamos, cuando la complejidad del tema a veces no la llevan a cabo hasta sus últimas consecuencias por un montón de aristas o cuestiones que hacen en el entorno que les puede favorecer, inclusive a veces se sienten mal. Yo no siendo yo profesionista en la parte contable y no entiendo qué es lo que estoy realizando, prefiero dejar la cosa ahí, hasta donde pueda.
Entonces me voy más en lo que lógicamente soy más fuerte. Si lo vemos en términos de estrategia legal, entonces ahí es donde se evita. Ok, en la 5201 hubo la NIC 2, la NIC 4, la NIC 15, la NIC 36, la NIC 12 en ese entonces, la 17, la 18, la 21 y la 38 fueron las que se tocaron en la 5201 para poder determinar el impuesto de renta. Ok, entonces después se fueron, bueno, se han venido incorporando ciertas cuestiones dentro de la misma tributación a la hora de hacer los traslados de cargos en órgano del contribuyente. Vemos, por ejemplo, había un caso que llevamos también, donde ingreso no devengado o no ganado, dijo la administración tributaria que era parte de la renta generada durante el periodo fiscal. Y para nosotros un ingreso no devengado, aunque recibimos un anticipo, pues para nosotros es un pasivo, no es una renta. La renta la generamos después, cuando lógicamente el negocio comienza a operar con sus activos. Ahí como tal solamente recibo el efectivo, pero ellos dijeron al recibir el efectivo eso formaba parte de la renta bruta en cuestión, sabiendo o interpretando desde mi perspectiva contable que eso era más bien un pasivo. Esa fue la gran discusión. No, eso fue endeudamiento porque no prestaba todavía el servicio. Pero la administración hizo un gran traslado de cargos en contra del contribuyente indicando que se presume que era un ingreso. En ese caso era de verdad. Se registró el evento porque se recibió solamente el anticipo del dinero. Aunque alguna gente han hecho anticipos de ingresos y resulta que no es eso. Ahí volvemos a la interpretación, ¿verdad? Pero en este caso específico la administración dijo que sí era parte de la renta bruta en cuestión, de la renta producto del mismo negocio. Ok. Entonces, la adopción de las adecuadas políticas financieras fiscales, hablamos de los controles internos, si tenemos una adecuada presentación de la información financiera con buenas políticas, eso, entrando ya al concepto de lo que son las presunciones fiscales, cuando llega el auditor a la empresa y ve que todo está transparente sin ningún problema, ya entrando en la diferencia entre lo que es una auditoría fiscal y una auditoría financiera, yo diría que no hay dónde perderse, ¿verdad? Porque el auditor fiscal llega y revela y afirma ciertas situaciones que están dentro de los estados financieros, ve que cumple con respecto a la misma normativa y emite una opinión con respecto a la razonabilidad de los estados financieros. Y si está bien ordenadita y buenos controles, pues llega el auditor fiscal y cumple bien con la normativa en términos de cumplimiento, uno no se pierde, ¿verdad? Yo siempre he dicho que cuando usted quiere hacer una estrategia fiscal, primero tiene que empezar con el primer edificio, que es la parte financiera, y los controles internos, y ver bien los procesos de auditoría interna. Luego pasamos al segundo piso y ya usted define la estrategia fiscal. Pero el problema es que empezamos al revés algunos. Unos empiezan con la estrategia fiscal y luego ordenan la parte financiera. Y ahí se les cae todo. Si está mal el primer edificio, el segundo se les va a caer. Y yo cuando llega un cliente le digo, ¿y cómo tiene su contabilidad? Entonces, a veces hay conceptos jurídicos o conceptos de jurisprudencia, resoluciones emitidas por parte de la administración o por parte de los mismos abogados donde no entienden o no saben ese concepto contable, exponiendo directamente a la empresa contingente de índole fiscal. Hacen estrategias, tal vez legales, pero descuidan completamente la parte financiera y se les cae absolutamente todo. Ya casi terminamos. No sé cómo voy de tiempo, si vamos bien. Ok. Entonces, ahí entramos. Ahora bien, si la casa está, digamos, está desordenada y llega el auditor fiscal y resulta que ya no encuentra nada, encuentra los papeles desordenados, una contabilidad que no pega, no hay conciliaciones, no hay absolutamente nada. Entonces el auditor fiscal, no tanto el financiero, pues puede utilizar conceptos o estimaciones directas o indirectas para poder determinar la obligación. Entonces, de un hecho conocido para llegar a otro desconocido, utiliza las herramientas también que le permite la norma. Y las presunciones tienen un adecuado encaje de estudio en la teoría de la prueba. Las presunciones están fundadas en una inducción lógica y son muchas veces extensivas. Y muy importante este punto, el número 4, las presunciones versan solo sobre materia de hecho, son consecuencias deducidas de un hecho conocido para llegar a otro desconocido.
Vea qué peligroso ustedes cuando hablamos de una presunción cuando estamos en el ámbito penal, ¿verdad? Vi un caso que teníamos ahí donde la empresa tenía un proceso penal y resulta que enviaron a un auditor fiscal cuando tenía el proceso penal y la auditora hizo como 7 u 8 presunciones fiscales. Entonces contaminó completamente la prueba en términos penales y se cayó el caso. Algunos dicen que hay que separar. Si estás en tributario, déjalo administrativo desde el punto de vista de derecho administrativo, que se encarguen de hacer la determinación. O bien, cuando está empezando la auditoría, si hay indicios de que hay dolo o alguna situación de defraudación, mejor pasar de una vez el expediente a la vía penal. Y que la vía penal determine el tipo penal y la sanción penal correspondiente. Pero a veces se extiende todo el proceso administrativo de intervención de la fiscalización, termina la auditoría y van con esas presunciones que en la vía penal se caen. Porque en la vía penal tiene que, ya para meter a alguien ya a la cárcel, la prueba tiene que ser completamente clara y evidente. Con presunción usted no puede meter a alguien en la cárcel. Es muy, muy, muy difícil. Pero tiene esta herramienta la administración y está dentro del mismo código. Puede utilizar esos elementos para determinar el impuesto correspondiente. Si la contabilidad, volvemos al punto inicial, no está ordenada. Ahora, si hablamos de tipo penal, pueden agarrarse otros tipos para poder llevar el proceso, que eso creo que es lo que está haciendo actualmente, si no me equivoco, la Fiscalía. Entonces, ahí entramos al elemento objetivo. Es una estipulación legal mediante la cual la administración está legitimada a aplicar nuestro impuesto de renta sobre la base presunta también. Y aquí la falta de documentación real, lo que estamos hablando, si no hay documentos, para poder presumir lo que es la renta neta dentro del mismo territorio. Hay una que me llamó mucho, ya sé que es viejita, pero me parece muy interesante. Fue una resolución de la 1157-2013 del 19 de noviembre y habla aquí más o menos con base en esa resolución, explica conocer en forma directa los hechos generadores de la elección tributaria, fundamentalmente la contabilidad del contribuyente. De manera subsidiaria, el método de base presunta entra en juego cuando la administración tributaria no dispone de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible. Ante la insuficiencia de esos registros contables, puede recurrir a los indicios para estimar la cuantía de la evaluación tributaria. Y eso está claramente determinado en los artículos 115, 124 y 123 del Código Tributario. En concordancia con el artículo 3644 del Reglamento General de Fiscalización y Recaudación Tributaria. Ahí está el sustento, lógicamente, jurídico que se utiliza para llevar a cabo esos procedimientos. Y ya acá se nos falta poquito. Aquí dice, bueno, lo que hablamos de las diferencias, el auditor externa pretende expresar una opinión sobre la situación financiera y patrimonial de una entidad en conjunto y las obligaciones tributarias para así verificar el adecuado registro contable, los hechos económicos y su correcta presentación en los estados financieros. Mientras que la auditoría fiscal lo que pretende no está influido en las limitaciones del alcance de incertidumbres, ya que las primeras pueden salvarse mediante la aplicación del régimen de estimación o presunciones fiscales de la base imponible. Ok, aquí hablamos de esto, los elementos son muy importantes, auditor externo, en cuanto a lo que es evidencia suficiente y competente. Este tema es importantísimo. Si en el caso de la inspección auditoría fiscal en muchas ocasiones utilizan las suposiciones, imagínense ustedes qué serio, para realizar traslados de cargos en contra del mismo contribuyente, suponemos, y el suponer es presunción fiscal. Eso sería todo. Me parece que hemos explicado el fraude en todos sus contextos y estamos en ese sentido pues muy agradecidos por haber venido acá a hablar de este tema tan profundo y tan complejo. No sé, Stephanie, ¿alguna pregunta? Sí, señor. Sí, yo tengo una consultita. Bueno, muchas gracias por la exposición, estuvo muy interesante. Nada más quería saber, como por su experiencia que tiene,
que a su criterio, ¿qué debería hacer el legislador para cerrar esos portillos desde el punto de vista tributario? Gracias. Ok. Lógicamente nosotros sabemos que legisladores representan grupos de poder o intereses que están en la Asamblea Legislativa. Nosotros quisiéramos que esos intereses en algunos casos veamos, digamos, a las mayorías, que el interés superior o el bienestar público o el bien jurídico, estamos hablando de que el bien jurídico o el bien público esté por encima de todos esos intereses también individuales. Lo que pasa en la práctica, pues eso no pasa. El legislador como tal representa el interés, y si estamos hablando de interés de una de las partes que se ve afectada en alguna de las imposiciones o alguna de las tasaciones que establece el fisco, pues va a tratar en la medida de lo posible de evitar que se dé. Ahora bien, la legislación que existe en nuestro país también habría que no solamente que es una cuestión de intereses, sino de conocimiento o interpretación del tema tributario como tal. Me parece que el legislador desconoce mucho estos temas, muchísimo, muchísimo. Delega en personas, a veces muy buenos asesores a veces, pero cuando llega alguna ley en la Asamblea Legislativa que va con todo el contenido técnico necesario, pues a veces esos grupos de poder se sientan y pues cambian los contenidos, cambian las formas y sale una cosa completamente distinta a la que entró. Para tener un ejemplo, se utiliza mucho en nuestras intervenciones que hace la Administración Tributaria en el Código Tributario, el artículo 8 del principio de realidad económica, para poder sustentar muchos de los traslados que hacen contra el contribuyente, principalmente. Y a veces abusan mucho de ese artículo porque tampoco existen herramientas más elaboradas que le permitan, digamos, maniobrar más a la administración tributaria para tratarlas. Entonces a veces la administración también queda atada de manos con estos temas, porque viene mal una ley. Y la ley, pues en la aplicación práctica a veces no funciona, como les digo a ustedes, la ley de lucha contra el fraude, muchos de los contenidos es un saludo a la bandera, principalmente. Buenas noches. Sí. Yo tengo una consultita, tal vez no está muy relacionada con lo que estamos viendo, pero sí tal vez me gustaría su opinión al respecto. Hay un muchacho que lo despidió una empresa el viernes porque presentó la E-152 con 6 días de atraso. Ahora le está exigiendo que pague la sanción, perdón. No sé qué se puede hacer al respecto o qué puede hacer él. Bueno, habría que revisar todo el cuadro fáctico, a ver qué fue lo que sucedió ahí, y pues ver qué fue lo que pasó con el muchacho, si llamó la atención o se lo olvidó o fue que la otra parte que no quiso. O sea, habría que ver toda la situación desde el punto de vista de los actos y de los contenidos materiales que se dieron para poder dar un razonamiento con respecto a eso. El hecho, bueno, se dio una sanción administrativa porque no se presentó, pero a lo interno de la empresa, pues a veces pasan muchas cosas para que uno no sabe. Entonces, eso sí, hay que ver la situación real, a ver qué fue lo que sucedió, y si el muchacho tiene todas las garantías o todas las herramientas legales para poder exponerlo, pues puede llevarlo en otras instancias si él cree pertinente. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, mi pregunta va enfocada en uno de los aspectos que usted dijo con respecto a que la ley del impuesto de renta está como muy derogada ya a estas alturas. En los últimos días o meses hemos escuchado parte de las tesis de los partidos políticos que bueno, es de manera urgente y que el próximo gobierno no puede evadir esa responsabilidad de que nos toca pagar más impuestos. Yo, bueno, asistí el año pasado, creo que fue con respecto también a
una formación que hubo acá, donde se invitaron varios personeros, inclusive el vicepresidente de ingresos, que ya no está, y la tesis del gobierno era que sí, necesitaba incrementarse los porcentajes, tanto convertir el impuesto de ventas al IVA y aumentar el impuesto de renta, pero me gustaría saber su opinión con respecto a eso, ¿qué tanto ayudaría eso si al final tenemos una ley llena de huecos, llena de lagunas, que al final yo siento que seguiríamos en ese mismo tema, que aunque usted meta un impuesto de ventas del 30%, igual va a tener esas lagunas que mucha gente va a evadir? Entonces, por ese lado va mi consulta. Sí, bueno, ahí tengo entendido que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa actualmente, tocan varios conceptos importantes para tratar de modernizar un poco la ley. Vuelvo a insistir que es una ley del año 88, es la que está vigente, es la que estamos utilizando, y muchos de los conceptos hablan ahí del principio de renta global, están hablando de ese tema, de renta reforzada cuando importamos aquí los dineros, o sea, técnicamente se mejoran en muchos aspectos. Hablan aspectos pienso yo, de precios de transferencia, que últimamente hemos venido viendo que se ha venido desarrollando mucho este tema, aunque últimamente la administración pasó una situación especial en la cual no recibía los precios, pero es fundamental los precios de transferencias para ver cómo las partes entrerelacionadas pues tratan de evitar los pagos, creando precios artificiales y gastos con el fin de quebrar las rentas entre los mismos grupos vinculados, y van a ese tema, aunque ahorita pues yo lo que he escuchado en las corrientes políticas últimamente están hablando del principio de valor agregado, impuesto a que es un impuesto fácil de recaudar. La renta es muy compleja, muy técnica y lleva más tiempo. Y el impuesto de ventas es más fácil mensualmente recaudar, pasar de un 13 a un 15%, eso le da ya mayor facilidad. Y muchos hablan de que la renta más bien espanta el capital. Ahorita, como Estados Unidos está reduciendo su carga tributaria fiscal en renta, pues ya mucha gente trata de imitarlos, y creo que Costa Rica no hace la excepción, aunque es un impuesto progresivo y no regresivo. El impuesto de ventas, aunque es un IVA, valor agregado, es un impuesto más regresivo porque igual paga el pobre que el rico por un artículo que lógicamente compra, y no es progresivo con base en el ingreso que está teniendo. Entonces, mi opinión, si usted quiere desarrollar un país, una nación, tiene que hacer con el impuesto de renta, no con el impuesto de ventas o los impuestos indirectos. Y la carga tributaria se les traslada directamente pues a la población o a los que tienen pues menor poder adquisitivo, ¿verdad? Principalmente el consumidor final. Entonces, en ese tema creo que ya ahí están las grandes discusiones de muchos años, pero yo creo que la voluntad política pasar a una reforma fiscal progresiva está muy difícil, muy difícil. Y viene una gran crisis fiscal, lastimosamente, viene una situación fiscal muy grave, en la cual pues muchos hablan de recesión económica. Y eso es sumamente preocupante para nosotros también, que estamos en el ámbito también liberal, profesional. Sí. Hay una pregunta que quiero plantearle, yo se lo comentó en la disertación. Sabemos que hay una gran cantidad de contadores internos dentro de las empresas que tienen que estar sumisos y obedientes a las órdenes superiores. ¿Cómo se defiende un contador cuando se ve obligado? Y digo obligado porque conozco muchos casos, a realizar modificaciones o actos contables, registros contables, que el contador sabe perfectamente que no debe hacerlos, pero el gerente o el director le dice, hágalos. Es una orden. Ahí enseguida lo reversamos o hacemos lo que haya que hacer. ¿Cómo se defiende esos contadores que lamentablemente no pueden renunciar a su trabajo porque ahí tienen su comida, ahí tienen su futuro, pero que tienen que ser obedientes y sumisos a esas órdenes? Ese tema bueno, yo lo he vivido también con contador en las empresas, y a veces llega el jefe o llega el superior y te dice, hace tal cosa porque tenés que hacerlo así.
Bueno, a veces yo siempre he dicho, gracias a Dios, que cuando a mí me pasaba eso, yo lógicamente mejor no sigo acá, mejor me voy. Pero alguna gente, lógicamente, es una decisión también. Tanto es así que yo me fui al sector privado, o a la parte, perdón, independiente como profesional, por esas mismas situaciones. Preferí ser más auditor que contador en una empresa, aunque el contador es un trabajo muy duro, muy difícil, de mucho sacrificio, y a veces yo siento que las empresas no valoran el trabajo. El contador sabe todo lo que está pasando en la empresa, es el que sabe todo. Y pasa alguna cosa mala y le echan la culpa al contador. Yo lo que diría ahí, lo más importante es documentarse en la medida de lo posible, buscar prueba o elementos claros, un correo. Después despistado enviar un correo diplomático, con bajo tono, pero que indique lógicamente la situación que está sucediendo, porque esa puede ser la respuesta o una prueba que le puede ayudar en el futuro. El principio de evidencia es suficiente y competente. Si yo no tengo el asiento o algún documento, alguna situación, pues yo lo que hago es poner algo por escrito para que alguien me confirme, y si no hay confirmación, yo por lo menos ya lo envié. Y por ahí creo que muchos de los colegas que conozco, inclusive auditores, se han salvado. Se han salvado porque a veces es muy fácil llegar y señalar al contador en las empresas de algo que está sucediendo mal en la compañía, y es injusto, pero es la única forma de poderse vender ante este tipo de situaciones, me parece. Documentándose. Buenas noches. Tal vez lo que quería yo que me explicara un poco es los dos conceptos de evasión y elusión, que son parecidos, pero tienen cierta… Eso es lo que… Sí, tal vez para ser más directo, digamos que la evasión es algo más tosco y más directo. Tosco en el sentido que estoy transgrediendo directamente la norma. Pongo un ejemplo. Si la norma me dice que tengo un gasto útil y necesario para generar un ingreso y resulta que el gasto que estoy utilizando es ficticio, lo que estoy haciendo vulgarmente, como hablamos con contadores, estoy garroteando la contabilidad, creando una forma, una figura completamente burda con el fin de no pagar los impuestos, pues ahí es donde se da lógicamente el fraude. Conste que es una conducta también interna. El asunto es cómo se demuestra posteriormente en los procesos, ¿verdad?, que se exterioriza con base en lo que está sucediendo. Y la elusión son herramientas o huecos que tiene la misma ley, vacíos que tiene la misma ley, que yo utilizo con la finalidad de rodearla o con la finalidad de utilizar ese mecanismo poco entendible a la hora de interpretarlo con el fin de crear ese escudo o ese elemento de deducción que me permite la norma. Principalmente anda por ahí, es un rodeo, y anda el concepto del concepto de la elusión legítima y la ilegítima principalmente. La legítima es eso, buscar esos huecos que tiene la norma que no logró determinar el mismo legislador, en el cual me favorece a la hora de hacer las reducciones porque no están claramente tipificadas dentro de la norma legal. Exactamente. Buenas noches. Le voy a poner un caso concreto. Sí, señor. Asumamos que tenemos 20 millones de dólares que no reportamos en libros. Firmo los estados financieros como en un caso que sale en los periódicos. Representante legal, contador firma los estados financieros. ¿Cómo se defiende el contador? Ok. Tengo 20 millones que no están… ¿Podría repetirme otra vez la pregunta? Disculpe. Es el caso de Yamber. Sí. Entonces, ese es un caso que dicen que tiene 60 millones de deuda y que reporta 40 millones en los estados financieros. Sí. El sector bancario se ha sentido engañado y el sector, en este caso tributario, más bien le pagaron más impuesto de renta del que debieron porque la situación era, en vez de ganancia, de pérdida. Representante legal y contador firmaron para el sector financiero. Las declaraciones de renta las firmó solo el representante legal. Entonces, parece muy obvio, pero ¿cómo se puede probar o cómo se puede defender el contador? Bueno, hay un aspecto importante ahí. Creo que los medios de comunicación han comunicado todo lo que estaba sucediendo con Yamber y sobre todo la auditoría externa que se ha estado realizando últimamente. El contador, bueno, ahí lo que noté, lo que he visto también en los periódicos, la fuente principal
las declaraciones que dio también el señor auditor en la Asamblea Legislativa. Ahí lo que pasó fue una pésima práctica contable, habían doble contabilidad, según lo que veo en los medios de comunicación, y habían dobles manejos en los cuales pues se inflaban ingresos, se inflaban también pasivos, por lo que veo en la Nación. Entonces, el concepto de evidencia suficiente y competente hasta donde hubo sustancia económica sobre la forma legal, que es un aspecto también importante a la hora de revisar eso contablemente, dentro de la normativa contable. Parece que el contador, no sé, basándome en esos indicios, no quiero tampoco apresurarme en criterios subjetivos, basándome en los medios de comunicación, pues se dejó llevar por la presión y no actuó adecuadamente desde el punto de vista ético. Cuando pasa ese tipo de presiones, tarde o temprano se te puede devolver. Y tanto es así también que había una estrategia con una empresa ubicada en Panamá, si no me equivoco, en donde pues habían refacturaciones, o sea, había muchos errores en la práctica, bueno, ya después se demostrará en el juicio, porque ya eso va a una causa también penal, pero por lo que veo, el auditor ha indicado que desde el punto de vista contable se cometieron demasiados errores, muchos errores. La responsabilidad, bueno, yo debo ajustarme a mis principios de mi formación contable, principalmente si hay principios de contabilidad o normas internas de contabilidad, pues debo basarme en ellos para hacer la interpretación y hacer los registros adecuados. Si me salgo de ese marco normativo gremial para poder hacer algo diferente a lo que no corresponde a la realidad de los hechos, entonces ahí sí ya estoy actuando de una forma tal vez dolosa, ¿verdad? Es ahí donde también no el caso como tal, te digo, lo he visto en la Nación, lo que he interpretado, no sé quién es el contador, no tengo ni la menor idea, pero sí lo que me he basado en los documentos que ha emitido el señor, y ojalá que le vaya bien al señor en el proceso que tenga, que lleve a cabo, que logre demostrar si es inocente, su inocencia, ¿verdad? Sí. Okay. La última pregunta me indica. Una pregunta, bueno, fue un caso que vi hoy. No necesariamente está relacionado con el tema. Tengo un familiar que llegan y, bueno, le llega una notificación por medio de un correo que no presentó la D151, que por favor corrija porque si no pues le van a aplicar, le pueden hacer el 80% de descuento, pero resulta que sí tiene el acuse de recibido. Entonces ya llega y me pregunta y me quedo yo como, entonces bueno, ya averiguó, mandó un correo, pero la pregunta es que si usted ha visto en su práctica casos similares o si habrá algún motivo por el que se pueda haber dado. Bueno, ahí hay que revisar muy bien el acto de la notificación, cómo fue que se realizó. Por lo que oigo, hubo un correo, habría que revisar si la persona ha actualizado todo el registro único tributario para poder determinar si efectivamente puede recibir, porque creo que hubo un cambio directamente en la ley de lucha contra el fraude, donde ya se puede notificar por medio de correo, pero anteriormente mucha gente no ha hecho ese cambio. Y lo que aparece directamente es el domicilio fiscal o el domicilio donde pues, la persona está teniendo la misma actividad. Habría que revisar esto. Yo tengo un caso de un señor, vive en San José y le está notificando a la mamá en Heredia. Y resulta que la mamá no le ha recibido absolutamente nada, no le ha recibido la notificación. Y el auditor o el gestor tributario, porque no es auditoría fiscal, llama constantemente al señor en San José, según lo que él me ha indicado, y él ha expresado que mientras no sea notificado, él no va a hacer acto de presencia. El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica le da la bienvenida a nuestras charlas semanales, organizadas por la Junta Directiva de nuestra institución, en conjunto con la Comisión de Educación. Síganos semana a semana por nuestra web y nuestra página de Facebook. Además, puede buscar nuestro canal de YouTube y suscribirse.